Peter Bruegel el Viejo nació hacia 1525 y murió en 1569. Aparte de pintor, fue un gran dibujante. Trabajó principalmente en Bruselas y en Amberes. Mientras que sus ideas sobre los seres humanos y el mundo eran propias del Renacimiento, su estilo pictórico está lejos de los cánones de la pintura italiana del siglo XVI, que generalmente se identifican con esta época. Este cuadro se titula La cosecha. Data de 1565, cerca del final de la vida del pintor. Se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Como vemos aquí, sus figuras no se parecen a esculturas clásicas. Bruegel se inspira en el Bosco y en Patinir, y también en la cultura popular y en el folclore. Es un pintor fundamental en el nacimiento de un tipo de pintura que los contemporáneos ya veían como una alternativa a la tradición clásica, y que denominamos pintura de género. Se trata de cuadros que muestran a personas comunes ocupadas en sus quehaceres cotidianos. La pintura de género llegó a ser muy popular en Europa, sobre todo en el siglo XVII. La cosecha es uno de los aproximadamente 40 cuadros que aún se conservan de Bruegel. Forma parte de un grupo de 6 escenas que muestran diferentes épocas del año. La mayor parte de los cuadros de este grupo pertenecen al Kunsthistorisches Museum en Viena. Para apreciar bien el arte de Bruegel hay que ir a ese museo. En el siglo XVI era frecuente pintar cuadros de las estaciones o de diferentes meses del año. Era una forma de organizar el tiempo característica de la época. En esta escena vemos un caluroso día de verano. En lugar de héroes o dioses o santos hay campesinos. Algunos trabajan cosechando la paja. No vemos los rostros de varios de ellos, lo que les hace parecer anónimos o mecánicos. En el primer plano, un grupo de figuras comen. Bruegel consigue que todos parezcan muy concentrados en lo que hacen. Un hombre duerme la siesta. Aparte de contemplar un momento de la vida de los campesinos, tenemos la sensación aquí de estar ante algo más trascendente, ante algo que implica un juicio de valor. Se ha discutido mucho sobre el significado de los cuadros de campesinos de Bruegel. Es importante recordar que se hacían para un público urbano, y es necesario conocer la cultura de ese público para interpretar los cuadros. Las ideas sobre los campesinos que existían entre las élites del momento eran ambivalentes. Se les veía como ejemplo de un estilo de vida tosco y poco sofisticado, pero también como personas que mantenían el contacto con la tierra y que no habían sido corrompidas por la vida de la ciudad. Esta mirada positiva parece ser la que encontramos aquí. Tenemos la sensación de que el realismo de la representación implica un cierto respeto hacia estas personas y hacia su estilo de vida. El campo y los campesinos se ven como parte de un todo que funciona con armonía. La manera de representar las expresiones de los rostros y las posiciones de los cuerpos hacen que las figuras de Bruegel parezcan muy humanas, en el sentido no solo físico, sino psicológico y moral. Los ojos redondeados de la figura junto al árbol que nos mira son típicos de este pintor. El extenso paisaje se inspira en los cuadros de Patinir. Una de las mejores cualidades del arte de Bruegel es la sensación de inmensidad que transmiten sus paisajes, cualidad que se pierde en la reproducción de los cuadros. En los textos sobre el pintor se repite a menudo la palabra cósmico. No conozco a ningún otro artista que nos haga sentir, como lo hace Bruegel, que pertenecemos a algo infinitamente mayor que nosotros. Aunque algo de ello se intuye en este cuadro, para apreciar realmente esta cualidad hay que ver otro cuadro suyos de esta misma serie, y también un cuadro que se llama La conversión de San Pablo. Todos están en el Museo de Viena. A pesar de su aparente realismo, los cuadros de Bruegel están muy diseñados. Los elementos que los componen han sido manipulados por el pintor para influir en nuestra forma de percibirlos. Fijaros en las grandes zonas de trigo aún por segar, en la parte izquierda del cuadro. Sus contornos superiores se prolongan en un camino que conduce nuestra vista hacia el fondo de la parte izquierda de la escena. El árbol que vemos en primer plano contribuye a alejar los planos del fondo. El pintor podía haberlo situado en el centro del cuadro, o junto a uno de sus bordes, enmarcando la composición. Su decisión de situarlo cerca, pero no justo en el centro de la imagen, aporta cierta tensión. Las ramas se solapan sobre otros árboles y sobre una iglesia.
Es obvio que el pintor no pinta lo que estaba viendo. Su decisión de agrupar las sinuosas ramas de varios árboles y la iglesia en tan poco espacio es una decisión creativa que condiciona nuestra relación con la composición. Bruegel realizó numerosos dibujos. Muchos de ellos los hizo como modelos para estampas. Esta que vemos está realizada con la técnica del grabado al buril, que consiste en lo siguiente. Un grabador reproduce el dibujo original sobre una superficie de cobre con una herramienta metálica llamada buril, que vemos en esta imagen. A continuación, la plancha de cobre se cubre con tinta que rellena los surcos abiertos con el buril. Al prensar la plancha sobre un papel, la tinta es recogida por este, dejando sobre él una reproducción invertida del dibujo original. Esta estampa fue publicada por Hieronymus Cock, uno de los editores de estampas más importantes de su tiempo, que trabajaba en Amberes. Se llama Los peces grandes devoran a los pequeños. Se basa en un dibujo de Bruegel de 1556. En la esquina inferior izquierda vemos una inscripción según la cual el dibujo en el que basa la estampa es del Bosco. El editor debió de pensar que podría vender la imagen mejor con esta atribución que como obra de Bruegel. Las inscripciones en la parte baja de la imagen explican su contenido. La inscripción en latín dice lo siguiente: los peces pequeños son el alimento de los grandes. La inscripción en holandés dice: mira, hijo, siempre he sabido que los peces grandes se comen a los pequeños. En la escena vemos varias figuras y acciones que confirman esta idea. El niño apunta hacia un hombre que extrae un pez de otro. A la izquierda, un pez con patas lleva otro en su boca, indicando que lo que vemos no es aplicable solo a los peces. Esta estampa nos muestra el lado del arte de Bruegel más próximo al Bosco. También pintó cuadros que se inspiran en ese artista. Entre ellos está este, El triunfo de la muerte, pintado en 1562, que pertenece al Museo del Prado. Ejércitos de esqueletos destruyen todo lo que encuentran a su paso, destruyen toda la vida que hay en la tierra. El paisaje infernal se inspira en el Bosco y refleja la terrible realidad de las constantes guerras de religión que asolaban Europa. En la esquina inferior izquierda, un esqueleto muestra un reloj de arena a un rey, recordándole que su tiempo ha terminado. Otros 4 grupos de 2 o 3 figuras se disponen junto al límite inferior del cuadro. El grupo central muestra un esqueleto cortando la cabeza de un peregrino. Los amantes que forman el grupo de la derecha adaptan su postura a la esquina del cuadro, como lo hace el rey en el lado contrario. El apelativo Nuevo Bosco, con que en ocasiones se conocía a Bruegel, se debe a cuadros como este. Pasar un tiempo mirando los personajes y los detalles del cuadro. Veréis que a pesar de su parecido con el Bosco, Bruegel es un artista muy personal.